Muy buenos días, junio 2 de 2023. Hay motivos sobrados para estar en armonía. Hay motivos sobrados para tener decoro, para tener humildad, tener dignidad, paciencia, benignidad, bondad y generar todo espíritu, pues, que dé ese fruto a su tiempo, y que esa hoja que produce como árbol que es y cabeza de su casa no caiga jamás. Descanso en tu presencia santa y sanadora. Mantengo la calma mientras tú me transformas de corazón y de mente. Me deshago de toda inquietud y preocupación para poder recibir tu paz. Dejo de luchar y recuerdo que tú eres Dios. No soy como los fariseos que multiplicaban las reglas cuando su propia forma de santidad se dejaban envolver de tal manera en sus propias leyes que terminaron por no verte a ti como el Dios vivo que eres. Aún hoy en día, las reglas hechas por el hombre sobre cómo vivir la vida cristiana, la vida yeshuita, esclavizan a muchas personas. Se concentran en cómo cumplirlas y no en tu santa voluntad, oh mi Dios. Es conociéndote íntimamente que podré llegar a ser como tú eres. Esto requiere pasar tiempo a solas contigo y no olvidarme de que tú, Adonai, Abba, eres mi Dios. Un Dios de pactos, cuyos pactos trascienden, pues, más allá de la eternidad. Yo estoy convencido, mi Señor, que tú eres lo máximo y lo mejor que me ha pasado. Y eso me hace, pues, descansar en ti, Señor. Yo puedo ver que a través de la historia tienes una serie de pactos con el hombre, comenzando por el pacto edénico, Génesis 1, 28 al 30. Es el primero de los 8 grandes pactos bíblicos que determinan la vida del hombre y su salvación, y en los cuales toda escritura se concreta. Este pacto tiene 7 elementos. En el huerto del Edén, el hombre y la mujer eran responsables de, primero, probar la tierra con una nueva especie, la especie humana. Segundo, sujetar la tierra para el provecho del hombre mismo. Tercero, tener dominio sobre la creación animal. Cuarto, comer hierbas y frutos. Quinto, labrar y cuidar el huerto. Sexto, abstenerse de comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y por último, el castigo, la muerte. Ese está marcado como el pacto edénico y lo podemos encontrar en Génesis 1, 28 a 30. El segundo pacto es el adámico. En Génesis 3, 14 al 19, el pacto adámico gobierna la vida del hombre en su estado caído. Las condiciones de este pacto establecen que ha de continuar hasta la edad del reino milenial, cuando la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Los elementos del pacto adámico son los siguientes. Primero,
la serpiente, el instrumento que Hasatán trae y hace caer bajo maldición, Génesis 3:15, y llega a ser de este modo la ilustración que Dios pone en la naturaleza en cuanto a los efectos del pecado. Habiendo sido la más hermosa y astuta de todas las criaturas, se convierte en un reptil asqueroso. Aquí se insinúa el más profundo misterio de la expiación. El Coatl, conocido en México como la serpiente de bronce, es un tipo de Krishna, de Cristo, quien se hace pecado por nosotros cuando sufrió en la cruz el juicio que nosotros merecíamos. Números 21, 5 al 9, Juan 3, 14 y 15 y 2 de Corintios 5, 21. El bronce representa el juicio, en el altar de bronce, el juicio de Dios, en el lavacro, el juicio que el pecador hace de sí mismo. Segundo, la primera promesa en cuanto al Redentor, Génesis 3:15, aquí comienza la línea de ascendencia de la simiente, Abel, Set, Noé, Génesis 6, 8 al 10, Sem, Génesis 9, 26 y 27, Abraham, Génesis 12, 1 al 4, Isaac, Génesis 17, 19, 21, y Jacob, Génesis 28, 10, 14, Judá, Génesis 49, 10, David, oh Señor, my God, segunda carta Santa, 7, 15 al 17, Manuel, el Cristo, el Mashiach, Yeshua, Isaías 7, 9 al 14, Mateo 1, 1, 20, 23, y Juan 3, 8, y Juan 12, 31. Tercero, la condición de la mujer se cambia, Génesis 3, 16, en los tres siguientes particulares. Primero, la concepción es multiplicada. B, la maternidad es acompañada del dolor. C, el hombre recibe autoridad sobre la mujer. Génesis 1, 26 y 27. La entrada del pecado, el cual significa desorden, hizo necesario que hubiera autoridad y esta es conferida al hombre. Primera de Timoteo 2, 11 al 14 y Efesios 5, 21 al 25 y Primera de Corintios 11, 7, 9. D, la tierra es maldita. Esa es la tercera parte de Génesis 3, 17. Para beneficio del hombre es mejor para el hombre caído luchar con la tierra que le ofrece resistencia que vivir en ociosidad. Esta es la segunda parte del pacto adámico. ¿Sí? La tercera parte es la tierra es maldita, Génesis 3:17, para beneficio del hombre. Es mejor para el hombre caído luchar con una tierra que le ofrece resistencia que vivir en ociosidad, como habíamos dicho. ¿Sí? Pero en su cuarta parte es inevitable el dolor de la vida, Génesis 3:17. La siguiente parte nos muestra la tarea liviana que el hombre tenía en el Edén. Génesis 2:15, se cambia en trabajo oneroso, Génesis 3:18 y 19, lo que termina por una muerte física. En Génesis 3:19, Romanos 5:12 al 21, la muerte espiritual que estamos viviendo en la actualidad. En Génesis 2:17, en Efesios 2:5. El tercer pacto que Dios tiene con el hombre es el pacto con Noé, Génesis 9, 1 al 17. ¿Sí? La primera parte de este pacto se conforma a la relación que bajo el pacto adámico el hombre tenía con la tierra. La segunda parte se confirma el orden de la naturaleza en Génesis 8, 22. La tercera parte se establece con el gobierno humano, Génesis 9, 1 al 6. La parte que le sigue se asegura que la tierra no ha de ser juzgada por medio de otro diluvio universal. Génesis 8, 21, 9, 11. Después continúa declarando proféticamente que la descendencia de Cam será inferior y servil. Génesis 9, 24 y 25. Para antepenulizar, se declara proféticamente que Sem estará relacionado con Hashem.
de una manera muy especial. Génesis 9, 26 y 27. Toda revelación divina ha venido por medio de individuos de raza semítica, y en cuanto a su humanidad, Yeshua es el descendiente de Sem. Termina este pacto con la declaración profética de que Jafet descenderán las razas que serán engrandecidas. Génesis 9, 27. Hablando en términos generales, el gobierno, la ciencia, las artes han venido de Jafet, y por tanto las historias del documento indisputable tocante al exacto cumplimiento de estas declaraciones proféticas. El cuarto pacto que Dios tiene con el hombre es con Abraham. Génesis 15 y 18. Según su formación, Génesis 12, 1 al 4, y confirmación, Génesis 13, 14 al 17, 15, 1 al 7 y 17, 1 al 8, el pacto de Abraham se divide en 7 distintas partes. La primera dice: haré de ti una nación grande. Esto se ha cumplido de 3 maneras. A, en la posteridad natural de Abraham, como el polvo de la tierra, Génesis 13, 16 y Juan 8, 37, es decir, el pueblo hebreo. B, en la posteridad espiritual de Abraham, mira ahora los cielos, así será tu descendencia. Juan 8:39, Romanos 4:16 y 17, Juan 8:39, Romanos 4:16, 17, 9:7 y 8 y Gálatas 3, 6, 7 al 29. Es decir, todos los hombres dan fe, ya sean judíos o gentiles. C, esa promesa se cumplió también por medio de Ismael. En Génesis 17, 18 y 20, de donde desciende pues el Islam. Oh my God, qué bendición y qué revelación es leerte, Padre hermoso y bendito. El pacto de Abraham, en su segunda parte, dice: te bendeciré. Esto se cumplió de 2 maneras. La primera materialmente, Génesis 3, 14, 15 al 17, 15, 18 al 24 y 24, 34 al 35. B, espiritualmente, Génesis 15, verso 6, Juan 8, verso 56. La tercera parte del pacto de Abraham bendice, sé bendecido. Esto se cumplió de 2 maneras. La primera materialmente en Génesis 13, 14 al 15 y 17. Y 15, 18, así como Génesis 24, 34 y 35. Capítulo 34, verso 35. Para finalmente ve espiritualmente Génesis 15, capítulo 15, verso 6. Juan, capítulo 8, verso 56. C. Y engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham se encuentra entre los nombres de fama universal. Esto le continúa pues, y será bendición. Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14. Después continúa diciendo: bendeciré a los que te bendijeren. El cumplimiento de esta promesa se halla estrechamente relacionado con la siguiente cláusula: y a los que te maldijeran, maldeciré. Esto se ha cumplido de modo maravilloso en la historia de la dispersión de Israel. Los pueblos que han perseguido a los judíos han sufrido inevitablemente fracaso, en tanto que las naciones que han protegido a este pueblo han prosperado. Esta verdad se demostrará de manera más notable en el futuro. Deuteronomios capítulo 30, verso 17, Isaías capítulo 14, 1 y 2, y Jeremías 3, capítulo 1, verso 8, Miqueas, capítulo 5, verso 7 al 9, Agag, capítulo 2, verso 22, Zacarías, capítulo 14, 1 al 3, Mateo 25, capítulo 25, versos 40 al 45. Después viene otra parte del pacto con Abraham, que dice que: y a los que te maldijeran, maldeciré. Esto se ha cumplido de modo maravilloso en la historia de la dispersión de Israel, como ya lo vimos anteriormente. Pero lo que le sigue es más hermoso aún, porque dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el gran
la gran promesa angélica que se cumplió en la simiente de Abraham, el Mashiach. Gálatas 3, capítulo 3, verso 16, Juan capítulo 8, capítulo 56, Juan capítulo 8, versos 56 al 58, y que hace más específica la promesa del pacto adámico concerniente a la simiente de la mujer, Génesis 3:15. La dádiva de la tierra se modifica por la profecía de 3 desposamientos y 3 restauraciones. Génesis capítulo 15 versos 13 al 16. Jeremías capítulo 25 versos 11 al 12. Deuteronomios capítulo 28 versos 62 al 65 y 30 del 1 al 3. 2 desposamientos y restauraciones han tenido ya lugar. Israel está experimentando actualmente la tercera dispersión, de la cual será restaurado en la venida de Adonai como rey bajo pacto davídico. Deuteronomios capítulo 30 versos 3, Jeremías capítulo 23 versos 5 al 8, Ezequiel capítulos 37 versos 21 al 25, Lucas capítulo 1 versos 30 al 33 y Hechos de los Apóstoles capítulo 15 verso 14 al 17. La siguiente parte, la quinta parte del pacto con Abraham es inexistente, no llega. Sin embargo, se puede entender como el pacto de la ley, descrita en Éxodo capítulo 19, verso 25. Este convenio es hecho con Israel en 3 divisiones, cada una de las cuales es esencial para las otras 2, que forman lo que se conoce como el pacto mosaico. Dichas divisiones son las siguientes. Primero, los mandamientos que expresan la justa voluntad de Hashem. Éxodo 20, capítulo 20, versos 1 al 26. Luego, los juicios que gobiernan la vida social de Israel. Éxodo capítulo 21, versos 1 al 24. Éxodo capítulo 21, verso 1 y capítulo 24, verso 11. Las ordenanzas que gobiernan la vida religiosa de Israel, Éxodo capítulo 24, versos 12 al 31, del 31 al 18. Estos 3 elementos forman la ley según el sentido genérico que se da esta frase en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 versos 17 al 18. Los mandamientos y las ordenanzas formaron un sistema religioso. Los mandamientos eran un ministerio de condenación y de muerte. Segunda de Colosenses capítulo 3 versos 7 al 9. En la persona del sumo sacerdote, las ordenanzas dieron al pueblo un representante que intercediera por ello delante de Hashem, y en sacrificios una cubierta para los pecados, como una antipasión de la cruz del Calvario. Hechos capítulos 5 versos 1 al 3, capítulo 9 versos 6 al 9, Romanos capítulo 3 versos 25 al 26. El mesiánico, el cristiano, no está bajo el pacto mosaico, que es un pacto condicional y de obras. Es decir, que no está bajo la ley, sino bajo el nuevo pacto, que es un pacto incondicional y de pura gracia. Romanos capítulo 3, versos 21 al 27, capítulo 6, versos 14 al 15, Gálatas capítulo 2, versos 16, capítulo 3, versos 10 al 14, capítulo 16, versos 18, capítulo 24, 18 al 24, perdón, capítulo 26, capítulo 4, versos 21 al 31, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos 11 al 17. El sexto pacto con Leví, Deuteronomio 30, verso 3, señala las condiciones bajo las cuales Israel entró a la tierra prometida. Es importante observar que la nación no ha poseído nunca esta tierra bajo el pacto condicional de Abraham, ni nunca la ha poseído por toda la tierra de Palestina. Jamás Israel ha poseído toda Palestina, ¿sí?
Hay que entenderlo como un compromiso en Génesis capítulo 15 versos 18 y en Números capítulo 34 versos 1 al 12. El pacto palestino en su aspecto futuro se divide en 7 partes principales. Primero, la dispersión a causa de la desobediencia, y Deuteronomios capítulo 28 versos 63 al 68 y Génesis capítulo 15 verso 18. El arrepentimiento futuro de Israel cuando este pueblo se halla todavía disperso. Después, el regreso del Señor. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versos 14 al 17. Siguiendo pues con la restauración de Israel a la tierra prometida. Isaías 11, capítulo 11, versos 11 y 12. Jeremías capítulo 23, versos 3 al 8. Y Ezequiel capítulo 37, versos 21 al 25. Para poder continuar con la conversión de la nación de Israel, descrita en Romanos 11, capítulo 11, versos 26 al 27, y en Oseas, capítulo 2, versos 14 al 16. Siguiendo pues el juicio de los opresores de Israel, escrito también en Isaías, capítulo 14, versos 1 al 2, en Mateo, capítulo 25, versos 31, del 31 al 46. Y finalmente la prosperidad nacional. Sí, qué interesante revelación. Oh my God, mi Dios, mi Adonai, Baruch Hashem, Baruch Hashem. El pacto del reino, descrito en 2 de Samuel, capítulo 7, versos 8 al 17, ese pacto sobre el cual se basa el reino glorioso de Yeshua, de la simiente de David, según la carne, da seguridad de, primero, una casa davídica, es decir, posteridad, familia. Segundo, un trono, es decir, autoridad real. Tercero, un reino, esto es una esfera de gobierno. Y termina pues con la perpetuidad. Esto es para siempre, por siempre, jamás. Y de estas 4 promesas tienen solo una condición: la desobediencia en la familia davídica traerá el castigo sobre él, pero no la abrogación del pacto. Salmos 89, 20 al 37, Isaías capítulo 24, versos 5 y capítulo 54, verso 3. El castigo vino primero en la división del reino bajo Rehoboam y finalmente en los cautiverios. Segunda de Reyes, capítulo 25, versos 1 al 7. Desde aquel entonces solamente un rey de la línea davídica ha sido coronado en Jerusalén. Y él fue coronado de espinas, pero el pacto davídico, confirmado a David por el juramento de Jehová o de Hashem, y renovado a Miriam o María por el arcángel Gabriel, es inmutable. En Salmos capítulo 89, versos 30 y 37, y el Señor dará todavía a aquel que fue coronado de espinas el trono de David, su padre. Esto lo podemos encontrar en Lucas 1, capítulo 1, versos 31 al 33, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 29 al 32, y en el capítulo 15, versos 14 al 17. Con esto termina el pacto del reino. ¿Sí? El octavo pacto que Dios ha hecho con el hombre es el nuevo pacto, y lo podemos ver en Hebreos 8:8. Es mejor que el pacto mosaico, no moralmente, sino en cuanto a eficiencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 19, Romanos capítulo 8, versos 3 y 4. El nuevo pacto se haya establecido sobre mejores promesas, es decir, promesas incondicionales. En el pacto mosaico, Hashem dijo: si guardareis, algo que podemos ver en Éxodo capítulo 19, verso 5, en obediencia, era producida por el temor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 2, y capítulo 12, versos 25 al 27. Bajo el nuevo pacto, ella es fruto espontáneo de una mente y un corazón voluntarios. El nuevo pacto garantiza la revelación personal de Adonai a cada creyente, el completo olvido de los pecados, ¿sí? Eso lo vemos en Hechos
de los Apóstoles, capítulo 10, verso 3. El descanso espiritual es una redención ya consumada. Eso lo podemos ver en Mateo, capítulo 26, versos 27 al 28. En Primera de Corintios, capítulo 11, versos 25. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 11, 12. Y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 23. Y asegura la preservación futura y bendición de Israel. Jeremías 31, del 31 al 40. Oh my God, qué revelación, como dice el ministro Vladimir. ¿Cómo así? Dicen los colombianos. No quería decir, pero pues ya lo dije. La relación que Yeshua tiene con los 8 pactos mencionados puede ser la siguiente. En cuanto al pacto edénico, Yeshua como el segundo hombre, el último después de Adán, lo podemos encontrar en 1 de Corintios capítulo 15 versos 45 al 47. Asume el lugar de supremacía sobre todas las cosas que el primer Adán perdió. Esto lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2 verso 10, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versos 7 al 8. Yeshua es la simiente de la mujer mencionada por el pacto adámico en Génesis 3:15, en Juan 12:31, en Primera de Juan capítulo 3 verso 8. ¿Sí? Y él cumplió las condiciones del trabajo. Marcos capítulo 6 verso 3, y obediencia impuesta por dicho pacto. Como el más grande entre los hijos de Sem, en él se cumplió de manera suprema la promesa hecha a este patriarca y a su descendencia en el pacto de Noé. Génesis 9, capítulo 9 verso 1. También lo podemos ver en Colosenses capítulo 2 verso 9. Él es la simiente a quien las promesas fueron hechas. En el pacto de Abraham, él es el hijo de Abraham, obediente hasta la muerte. Esto lo va a encontrar usted en Génesis capítulo 22, verso 18, en Gálatas capítulo 3, verso 16 y en Filipenses capítulo 2, verso 8. Yeshua vivió sin pecado bajo el pacto mosaico, llevó sobre sí mismo la maldición pronunciada por este pacto. Esto lo va a encontrar en Gálatas capítulo 3, verso 10 al 13. Yeshua vivió obediente como un judío en la tierra bajo el pacto palestino, cuyas promesas de bendición él cumplirá en el futuro. Esto usted lo va a encontrar en Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 30 y capítulo 1, verso 9. Perdón, capítulo 30 del versos 1 al 9. Yeshua es la simiente, el heredero y el rey bajo el pacto davídico. Esto lo va a encontrar en Mateo capítulo 1, verso 1, en Lucas capítulo 1, versos 31 al 33. Su sacrificio es el fundamento del nuevo pacto. Encuentre usted Mateo capítulo 26, verso 28 y en Primera de Corintios capítulo 11, verso 25. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Rey, mi Santo, mi perfecto, Yeshua HaMashiach. Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu, Yeshua HaMashiach, Shem Melech, Shem Malach. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, amén y